vamos a ver lo que es el proceso de pancreatitis aguda y crónica. Vamos a entender que es un proceso agudo inflamatorio con una situación clínica un poco variada y más que nada es por la activación inapropiada de los procesos enzimáticos pancreáticos debido ya sea a una respuesta por obstrucción o factores intrínsecos que modifican la asociación y acidificación del contenido, ¿verdad?, de los drenaje biliar, pancreático, y esto nos va a dar una respuesta inflamatoria local que va a ocasionar un daño tisular y esto va a perpetuar la lesión a nivel del páncreas, una autodigestión pancreática. Vamos a observar que el 80% de los pacientes van a ser o por origen etílico o biliar. Obviamente las que son de origen biliar van a tener causas mecánicas que van a favorecer que el reflujo vaya causando este tipo de alteraciones a nivel pancreático, generalmente por obstrucción del conducto pancreático, ya sea por un lito o a nivel papilar, que va a hacer que favorezca el reflujo de los jugos pancreáticos hacia el conducto principal. Otros factores que vamos a ver involucrados van a ser obviamente las alteraciones en cuanto a la presentación de los lípidos, generalmente las hipertrigliceridemias, fármacos o incluso el uso de tóxicos o estupefacientes, algún tipo de droga que puede favorecer la presentación de esta enfermedad. Ahora bien, lo que les comentaba, generalmente los cálculos van a causar una hipertensión a nivel ductal, una obstrucción que nos va a favorecer que los jugos permanezcan mayor cantidad de tiempo, una secreción constante, y obviamente esto va a aumentar y va a ir creando que se produzcan pequeñas fracturas con la liberación de los jugos dentro del parénquima pancreático, y esto a su vez nos va a ir afectando el parénquima. Vamos a ver que en grandes rasgos, de manera inicial, vamos a tener un edema intersticial dentro del páncreas, con un agrandamiento, una congestión vascular, y va a haber liberación de células y de factores proinflamatorios para, digamos que en cierta medida, mediar el problema que se está suscitando. Y aquí vamos a tener el problema principal va a ser la digestión de las células del cuerpo pancreático. Posteriormente, si esto no se llega a controlar, una de las complicaciones o de las, consecuencias de este tipo de asociaciones es una necrosis debido a una infiltración inflamatoria y al compromiso vascular peripancreático que da a dar el dato de la hemorragia. Recordemos que el páncreas es uno de los órganos que tiene un mayor afluente, tanto arterial como venoso, y tiene muchos sitios de drenaje, a lo cual va a afectar ciertas zonas locorregionales. ¿Qué es lo más importante dentro del cuadro clínico de los pacientes con pancreatitis? Pues es el dolor. Es intenso, generalmente transfictivo, de la parte anterior a la parte posterior, ¿sí? Generalmente es en mi cinturón o que rodea por completo, ¿verdad?, al cuerpo del paciente, y generalmente lo refiere por intensidad muy alta. Fiebre, taquicardia, hipotensión. Y aquí nosotros vamos a tener algunos datos en casos cuando ya tenemos zonas de hemorragia, cuando tenemos un compromiso vascular importante, como son los signos de Cullen y de Gray-Turner, que son evidencias o acumulaciones sanguíneas a nivel equimóticas, a nivel de blancos o periumbilicales. ¿Sí? Puede presentarse uno, los dos, como en el caso de la imagen que les estoy presentando, o simplemente alguno de ellos. La distensión abdominal es obviamente por un hilio secundario al proceso pancreático. ¿Cómo vamos a establecer nosotros el diagnóstico en los pacientes? Mediante un cuadro clínico que es característico, en el que ya les comentábamos, un análisis bioquímico en el cual la presencia elevada de la lipasa aunado a amilasa nos va a hablar, pero el síntoma más específico, la que tiene mayor sensibilidad, es la lipasa. ¿Debido a qué? Porque otras entidades nosológicas pueden incrementarnos la lipasa. Y de manera radiológica o de imagen, tenemos que la tomografía es el gold standard en estos casos. Asimismo, vamos a tener
es lo siguiente: vamos a tener un equilibrio, una alteración en lo que vienen siendo los iones como el calcio y el magnesio, alteraciones ácido-base. En la bioquímica o en la química sanguínea vamos a tener aumentos en la glicemia, alteraciones en albúmina y creatinina, y puede o no haber cambio en el colesterol y los triglicéridos. Las pruebas de funcionamiento hepático nos van a hablar sobre bilirrubinas, obviamente en los de origen biliar, y aumentan las transaminasas, generalmente la TGO, como hemos comentado, fosfatasa alcalina, o la GGT, cuando ya también tenemos alguna alteración en el parénquima hepático. Las causas, como les comentaba, pues una pancreatitis o insuficiencia renal, en pacientes quemados, los que utilizan opiáceos, infarto, neoplasias digestivas, obstrucción intestinal, hepatitis, o también la pancreatitis aguda de hiperamilasemia. Así que, ¿cuál tendría más sensibilidad de especificidad? Pues es la lipase. Vamos bien entonces, mis médicos, a las técnicas de imagen. Tenemos, en cuanto a la tomografía y la resonancia magnética, prácticamente van de la mano. Van de la mano el hecho de que no van en el proceso de diagnóstico, pues tenemos ya una clasificación establecida, que es la de Baltazar, y también en la resonancia magnética pues podemos observar si hay o no los conductos, formación de quistes, en fin. Y obviamente, si queremos establecer un criterio diagnóstico y terapéutico, pues podemos realizar la CEPRE. Esta imagen es de un hilio. Ahí tenemos una imagen de un hilio con edema interasa, ¿verdad? Presencia de litos, eso no es muy frecuente, de hecho no es muy frecuente que tengamos esa opción, porque la mayoría de los litos están formados por sales biliares y colesterol, y rara vez podemos tener una imagen como tal. Lo que sí, en el ultrasonido depende mucho de la habilidad del estudio, debido a las estructuras anteriores que rodean al páncreas. Recordemos que es una estructura retroperitoneal y que están estructuras con cavidades huecas, como son el estómago, colon y parte de las fosas intestinales, que limitan en cierta medida, ¿verdad?, la identificación de alguna lesión a nivel pancreático, pero sí podemos observar cambios en su morfología que nos hagan presumir alguna alteración. Y como les comentaba, lo más frecuente pues es el estudio tomográfico. Aquí tenemos otra imagen, ¿verdad? Aumentos difusos, colecciones. Una vez que nosotros tenemos más de 2 colecciones de esto, estamos hablando de una escala de Baltazar E. El Baltazar se divide o se basa en letras, va de la A a la E. ¿Qué vamos a tener nosotros? Pues lo siguiente: los diagnósticos diferenciales, obviamente la útera perforada, la enfermedad diverticular, el isquemia o el infarto a nivel intestinal es uno de los diagnósticos diferenciales que tenemos que tomar más en cuenta, ¿sí? No quiere decir que los demás no, pero hay que saber que estos son potencialmente mortales para nuestro paciente, al igual que una pancreatitis mal controlada o mal progrese o se incremente su gravedad. Bueno, ustedes van a observar que la cifra de mortalidad es baja cuando tenemos una pancreatitis leve o moderada, dependiendo también del estado que nosotros lo vamos a ver, y ya que nosotros veamos que esto va a incrementar la mortalidad es cuando tenemos también otro tipo de factores asociados, como un síndrome de respuesta o una falla orgánica. ¿Cómo vamos a saber o vamos a valorar esto, qué pronóstico tiene? En base a 2 criterios, que son los de Ranton. Esto y una valoración también con la escala de Apache, que nos va a valorar qué tanto está, cuál es la gravedad de nuestro paciente. Aquí tenemos sin colecistitis o sin problemas de tipo biliar, y cuando la tenemos de tipo biliar. Recordemos que aquí sí hay pequeños cambios, más que nada al ingreso de nuestros pacientes, en cuanto a la edad, la presencia de los leucos, la glucosa y la LDH o la deshidrogenasa láctica. No así, a las 48 horas se mantienen los valores de la misma manera. Como les comentaba,
nos va a ayudar a poder restablecer la tasa de mortalidad en nuestros pacientes, pues son este tipo de criterios en los cuales vamos a valorar la respuesta que tiene, ¿verdad? El acondicionamiento, la activación y o no alguna otra o algún otro órgano ya involucrado que nos vaya a disminuir la sobrevida de estos pacientes. Como les comentaba, aquí vamos a tener el índice de Baltazar. En cuanto tengamos del 6 al 10, vamos a tener una mortalidad del 18% cuando tenemos este tipo de hallazgos a nivel tomográfico. Y cuando nosotros ya tenemos datos de fallo orgánico, en el cual tenemos incrementos o disminución de temperatura, que eso nos habla también de procesos sépticos. Doctor, Dime, hija. perdón, ¿podría repetir lo de Baltasar, por favor? Es que no lo entendí muy bien. Claro, con todo gusto, doctora. Gracias. Claro que sí. El índice de Baltazar, mis médicos, se va a basar en estas características que son tomográficas. Vamos a empezar con un nivel A a la E. En el nivel A vamos a nosotros a notar simplemente aumentos de volumen a nivel pancreático o prácticamente nada, que se considera normal. En el nivel B sí vamos a tener aumentos de volumen, una imagen de un halo peripancreático importante. Vamos a tener ya cambios próximamente en lo que es la glándula como tal, ¿ok? Y eso estamos hablando de un Baltazar B, con un índice de necrosis menor o un porcentaje de necrosis menor al 30%, y a partir del C es cuando ya nosotros tenemos un halo peripancreático con involucración de la grasa pancreática y la formación o inicio de un edema circunferencial que lo va rodeando. Posteriormente, conforme va avanzando la enfermedad, nosotros vamos a tener más cantidad de colecciones o la presencia o no de quistes, pseudoquistes, gas, que lo que está hablando ya es de un proceso necrótico y una sobreinfección. Eso es importante que lo tomen en cuenta porque una de las complicaciones que tienen mayor mortalidad en los pacientes con pancreatitis es la infección, la sepsis. ¿De acuerdo? Eso tómenlo muy en cuenta para posibles preguntas en general. ¿Qué es lo que nos va a nosotros a... Sí, médico. ¿Qué es lo que nosotros nos va a comprometer o nos va a dar las pautas para poder establecer que ya tengamos algún signo de complicación? Es que en nuestra valoración inicial y en nuestros criterios de Ransom, cuando haya cambios ya obviamente modifiquen o que nos hagan pensar que ya hay una afectación a otros órganos, aumento en la frecuencia, disminución o incremento en la concentración de O2 a nivel pulmonar, incremento en la concentración, en la presencia de linfocitos y más que nada en sus formas inmaduras, lo que son las bandas. Y aquí vamos a tener para falla orgánica el score de Marshall, que nos va a hablar sobre la función respiratoria, si es en intención o fracción inspirada de oxígeno, la creatinina sérica y cardiovascular, que son los sistemas, ¿verdad?, orgánicos, que si se ven comprometidos obviamente nos van a incrementar la tasa o la morbo y mortalidad de los pacientes. Asimismo, al ingreso, si tenemos una edad mayor a 55, un paciente obeso ya con datos de respuesta inflamatoria y obviamente con signos de falla orgánica, prácticamente estamos teniendo una pancreatitis grave y la tasa de mortalidad en estos casos es arriba del 25%. Si nosotros tenemos estos componentes presentes dentro de nuestro paciente, obviamente vamos a valorar la gravedad de la pancreatitis como con la posibilidad de que llegue a un estado necrohemorrágico muy factible. De hecho, como resultado han añadido a este tipo de eventualidades. La procalcitonina, mis médicos, es algo que tienen ustedes muy en cuenta, y asimismo la PCR en los pacientes pancreáticos, más que nada porque también su repercusión es en la formación de quistes o abscesos peripancreáticos. ¿Qué complicaciones vamos a tener? La necrosis, la formación de quistes, como les comentaba, o sea, abscesos,
casos, complicaciones sistémicas como insuficiencia respiratoria debido a infiltrados o exudados que provocan derrame pleural, el estado de choque, insuficiencia o datos de hemorragia. Asimismo, ¿qué es el tratamiento que nosotros vamos a dar? Pues más que nada prevenir la hipoxia tisular, más que nada ayuno, fluidoterapia, alivio del dolor y control metabólico. En ausencia o en estados más avanzados en una moderada o grave, aquí tenemos que tener en cuenta más que nada prevenir el estado proinflamatorio, dar un control general al estado metabólico y favorecer o disminuir la secreción, la actividad pancreática. ¿Y cómo vamos a hacer esto, mis médicos? Pues muy fácil. Vamos a dar lo siguiente: supresión de la ingesta, dada la evidencia de que esta disminución en la ingesta nos va a disminuir la secreción y producción de enzimas pancreáticas en un rango de un 30 a un 40%, con lo que vamos a disminuir el proceso de autodigestión. Vamos a administrar líquidos por el recambio. Recuerden que una de las alteraciones es de que hay una variación en cuanto a los líquidos internos. Eso lo vemos en los criterios de Ranson previamente a las 48 horas. Tenemos que llevarla a un estado de uresis, recuerden, de por lo menos unos 2 horas. Y más que nada mantener un estado analgésico. Recuerden que una de las características más importantes es el dolor de estos pacientes. Hay que tener cuidado con el uso de opiáceos, ya que algunos han reportado, ¿sí?, la producción o la recausar como evento adverso un espasmo a nivel del esfínter de Oddi. Actualmente, como los análogos, la meperidina o el fentanilo, pues prácticamente eso ha ido a la disminución. No así algunos otros tipos de opiáceos que se utilizan con mayor medida antes. Vamos a ver entonces lo siguiente: la descompresión con sonda nasogástrica es uno de los mecanismos que tenemos para poder disminuir más que nada los eventos de distensión producidos por el hilo subsecuente al evento. Control de signos vitales y obviamente el control metabólico. Recordemos que tienen alteraciones ácido-base importantes y alteraciones en cuanto a las concentraciones de calcio, magnesio y fósforo son muy importantes para mantener los mecanismos y factores antiinflamatorios activos. Graves, una vez que nosotros establecemos el criterio y el diagnóstico, nosotros tenemos que ver y establecer una nutrición parenteral. Recordemos que estos pacientes van a permanecer más de 4 días, más de 3 días en ayuno, lo cual requieren de un aporte nutricional. Y una vez que nosotros tengamos resuelto el evento agudo y tengamos ya a nuestro paciente en remisión, podemos iniciar de manera temprana y rápida la nutrición enteral total para poder disminuir también así los efectos adversos de la nutrición parenteral, como son la translocación bacteriana y el daño hepático. Una vez que nosotros controlamos este tipo de alteraciones, la aplicación de insulina y mediadores como son el calcio para poder mejorar la función endocrina del paciente. Asimismo, en pacientes obesos y en aquellos que como los vamos a tener postrados en cama un buen tiempo, tenemos que dar medidas antitrombóticas como heparinas de bajo peso molecular, ¿sí? Una vez que nosotros establecemos que nuestro paciente está en un nivel de gravedad, tenemos que establecer si tenemos o no un cultivo positivo, dar el tratamiento electivo a las terapéuticas. Y si no lo tenemos así, no tenemos los dos, pues obviamente empezamos antibióticos empíricos, como habíamos visto y se los comenté dentro de las preguntas. Iniciamos con los PENEMs, un aminoglucósido u otra sustancia que nos pueda ayudar a controlar la flora bacteriana habitual a nivel gastrointestinal. En caso de que sea de origen biliar, pues una de las opciones que tenemos nosotros pues es la resolución quirúrgica,
aunada a un tratamiento endoscópico con la liberación y el drenaje de la vía biliar común. Recordemos que se comparte tanto la vía biliar como la vía pancreática, un drenaje a nivel duodenal, a nivel del ámpula de Vater, ¿verdad? Entonces es lo que tenemos que liberar para poder tener una mejor opción. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros en relación? Pues lo siguiente, mis médicos, una vez que nosotros empezamos a tener o que nuestro paciente llega con un dolor importante, presencia de náuseas, antecedentes patológicos como de alcoholismo o litiasis vesicular, y muchísimo mayor el riesgo cuando hay una mirolitis reportada o el antecedente de tal, tenemos que entonces nosotros establecer mediante una tomografía, los laboratorios, tomar enzimas pancreáticas, entonces para establecer nosotros un diagnóstico de una pancreatitis y en base a eso establecer nuestros criterios al ingreso y poder valorar si es una pancreatitis leve o una pancreatitis grave. Y acorde a los hallazgos, dar el tratamiento oportuno que le devuelva a nuestro paciente la tranquilidad. Las complicaciones más frecuentes, el absceso y el quiste pancreático. Ambos pueden ser llenados de manera endoscópica con muy buenos resultados en un procedimiento no tan invasivo como otra cirugía que someta a nuestro paciente a mayor riesgo de complicaciones, son adherencias, fístulas, en fin, un sinnúmero de alteraciones que pueden llevarse a cabo mediante los procesos convencionales. Y en caso de que aún así no podamos, tenemos la opción de realizar lavados constantes mediante la aplicación en cirugía convencional de drenajes de tipo Saratoga, unos de irrigación y otros de drenaje. ¿Para qué? Para realizar lavado perpetuo continuo con solución fisiológica para poder liberar y evacuar los detritos celulares que van a causar o son el riesgo para los abscesos o la formación de quistes. Recuerden que los puntos claves son para la pancreatitis aguda, ya sea en litiásico o alcohólico, ¿verdad? Incluso por CEPRE. El diagnóstico de la pancreatitis aguda es clínica con un apoyo en cuanto a estudios de imagen y laboratorio, y el tratamiento debe incluir una dieta absoluta, o más que nada un ayuno, suero y analgesia. En cuanto a las pancreatitis agudas, prácticamente sería lo más importante. Vamos a ver ahora nosotros rápidamente lo que les comentaba de las pancreatitis crónicas, que esos más que nada no son tan frecuentes, pero sí tienen su repercusión clínica y a diagnóstico, que es lo que a mí me aqueja que ustedes tengan mejor establecido. Vamos a ver. Ahorita se las pongo. Muy bien. ¿Sí se ve? Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. Ok, mis médicos, ok. Sí, doctor. Aquí vamos a tener, mis médicos, cambios de tipo morfológico, y aquí lo más importante es, pues, son pacientes que van a tipo de afectaciones casi la mayor parte del tiempo, y lo que nosotros vamos a realizar es el control del dolor y favorecer una función exócrina adecuada, ¿ok? Aquí lo que nosotros vamos a tener en cuenta que la gran mayoría de este tipo de pacientes son alcohólicos, y lo que le sigue son las de tipo idiopático, quiere decir que el origen no
muy bien establecido. Pueden ser autoinmunitarias, alteraciones de tipo inmune, alteraciones de tipo reumático, en fin, afectaciones virales. Vaya, la causa determinada del por qué se presenta aún no se ha establecido de manera puntual. Pero lo que sí hay que saber es de que la más frecuente es la de tipo alcohólico, seguida de la de tipo idiopático. Aquí están varios de los factores que se ven relacionados, algunos tóxicos, venenos, insuficiencia renal, alguna alteración a nivel genético, en fin, como les había comentado, hay muchos factores asociados o que pueden predisponer para tener una pancreatitis de tipo crónico. La que les comentaba, aquí es lo que vemos nosotros de una manera general, pues es esta. Entonces, vámonos a lo más importante. Este tipo de pacientes van a ver que el dolor es el síntoma principal, es un dolor multifactorial que puede llegar a causarse por una infraobstrucción o una obstrucción ductal, una disminución del calibre, una estenosis progresiva secundaria a un proceso inflamatorio que va a causar un aumento en la presión intraductal y asimismo va a dañar o va a promover que se liberen o se mecanismos mediante la distensión de estas zonas importantes que va a causar esta respuesta del dolor. Y otra de las porciones que se ve afectada con mayor medida, ¿sí?, es la función exócrina. Generalmente la digestión y la producción de enzimas es lo que se ve con mayor frecuencia. ¿Y cómo se va a caracterizar esta porción o esta mala absorción de la insuficiencia exócrina pancreática? Con un síntoma muy característico que estos pacientes tienen aparte del dolor, que es la esteatorrea. Son evacuaciones demasiado grasosas, explosivas, ¿verdad?, incontenibles. Algo que les comento es que hacía manera de comentario general, que en algunos casos se pensaba que esto, debido a la disminución en la absorción de grasas y el consumo de estas, como método terapéutico para la obesidad. El problema es de que a los pacientes no les comentaban de esta peculiaridad. Entonces, en la calle, en algunos lugares, pues tenían estas evacuaciones y era demasiado incómodo y vulnerable para las personas. Otro de los factores que vamos a tener nosotros importante es la disminución de la función endocrina. Solamente 40% de los pacientes la llegan a presentar, pero sí repercute, y esto se da un manejo, obviamente, con restricción de la insulina o con medicamentos que favorezcan su producción. ¿Cómo vamos a establecer el diagnóstico? Más que nada, son de tipo funcional y clínico, mis médicos. ¿A qué me refiero? Con lo siguiente. Vamos a tener, mediante las clasificaciones de Cambridge, ¿verdad?, vamos a tomar en cuanto a la tomografía, resonancia, ¿ok?, y vamos a presentar que tienen calcificaciones, evidencia de dilatación a nivel del conducto pancreático, ¿ok?, presencia o no de irregularidades en lo que es la contextura anatómica del páncreas o presencia de quistes. Una vez que nosotros vamos a establecer eso, vamos a tener la oportunidad de identificar lesiones evidentes a nivel del cuerpo del páncreas. ¿Cuál es el estudio por excelencia, el gold standard para esta enfermedad? A reserva de como son la tomografía, y esto aquí, la pancreatografía endoscópica va a ser la de que tenga mayor utilidad. Como ustedes pueden observar en la imagen pequeña que tienen aquí, van a observar de manera evidente la constricción, y si pueden observar, hay zonas en las que hay pequeñas salidas de material de medio de control, ¿verdad?, a través del conducto. La dilatación es uno de los criterios diagnósticos de manera de imagenología. Otra opción muy importante es la colangioresonancia. Prácticamente la tomografía y la colangioresonancia en pancreatitis crónica
sensibilidad y especificidad exageradamente altas. Aquí el diagnóstico, ¿verdad?, de las pancreatitis crónicas nos va a hablar sobre la insuficiencia en cuanto a las pruebas directas como son las de la secretina, la cerulina, y en las punciones para establecer el criterio en cuanto a la porción exócrina, vamos a tener la cuantificación de la grasa fecal y la prueba, ¿verdad?, de aliento con triolina. Este tipo de pruebas nos va a ayudar a establecer las funciones en cuanto a las pruebas de funcionamiento exócrino y de insuficiencia pancreática. En algunos casos espontáneo, pero cuando el dolor no es frecuente y es, digamos que moderado a leve. El problema es cuando es un dolor moderado o severo, grave, como algunos me habían dicho que se debería decir, es dificultad para poder establecer un criterio terapéutico que nos mantenga al paciente libre de dolor sin necesidad de utilizar analgésicos de tipo opioide. Entonces tenemos que ver cuáles son las causas que nos pueden favorecer este dolor para poder establecer un tratamiento adecuado que nos permita, ¿verdad?, disminuir este evento. Si sabemos que la causa más frecuente es el etilismo, obviamente hay que disminuirlo en gran medida para poder favorecer mecanismos de disminución o de tratamiento. La analgesia, como les comentaba. Te disculpe que lo interrumpa, es que ya terminó la clase. Sí, no se preocupen, ya tienen esto, cualquier duda me avisan, por favor. ¿Podemos continuar mañana, el lunes? Claro. Muchas gracias. Yo se las terminamos mañana. Ok. Gracias, doctor. Dale, pues mañana nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, Doc. Gracias, doctor.